Felices Pascuas. Hoy tengo una gran noticia para darte y es que Jesús resucitó. A través de la historia se ha llamado este domingo, justamente Domingo de Resurrección. Y los cristianos hemos tomado la costumbre de saludarnos entre nosotros, con un saludo que es distintivo. Si yo le dijera a usted, Jesús ha resucitado, ¿usted qué me respondería? Verdaderamente ha resucitado. Pero bueno, a través de mi vida como cristiano, a través de mi historia, he escuchado todo tipo de respuestas, algunas más graciosas que otras. Y quizás un poco la responsabilidad es nuestra, que no le hemos enseñado a esas personas nuevas que llegan a la iglesia, de que este saludo se responde de esta manera. Hemos saludado a algunos diciéndole Jesús ha resucitado y algunos nos han dicho vehementemente amén. Otros nos han dicho y bueno, ¿y a mí qué? ¿Qué tiene que ver conmigo? Y otros nos han dicho y bueno, sí, es lo que se esperaba. Pero ¿por qué los cristianos afirmamos con tanta seguridad de que Jesús resucitó? La palabra de Dios dice en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 14 al 17. Y si Cristo no resucitó, nuestra predicación no tiene sentido y tampoco tiene sentido la fe de ustedes. Entonces resultaríamos testigos falsos, escribe Pablo, por haber testificado que Dios resucitó a Cristo, lo cual no habría sucedido. Si es que verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, la fe de ustedes no tiene sentido y ustedes todavía están en sus pecados. Si Jesús no resucitó, dice el apóstol Pablo, usted y yo somos los seres más merecedores de lástima, los seres más miserables de esta tierra, porque estaríamos predicando un mensaje que no es verdadero en absoluto, y estaríamos usted y yo sumergidos todavía en nuestros pecados y en nuestros delitos. Es por eso que la resurrección no es un detalle en nuestra fe. Es por eso que la resurrección no es un punto más en la fe del cristianismo, sino que la resurrección de Jesús es un tema muy relevante y es el fundamento de nuestra fe. Por eso podríamos responder a esta pregunta de por qué estamos tan seguros los cristianos de que Jesús resucitó. Y en primer lugar es porque la tumba vacía nos habla de que Jesús está vivo. Saben que es la primera prueba que encontramos y la encontramos en la Biblia misma de que Jesús un día ha resucitado. El hecho de que el sepulcro esté vacío al tercer día es evidencia suficiente para poder decir de que Jesús está vivo. Ahora muchos podrían responder, podrían haber pasado muchas cosas con el cuerpo de Jesús. Y existen muchas teorías que así también intentan refutar la fe del cristianismo. En primer lugar, dicen que los líderes religiosos de la época robaron el cuerpo de Jesús para desacreditar su resurrección y después mostrar su cuerpo muerto pasado el tiempo. Pero como conocemos la historia, esto nunca sucedió. Otros dicen que los discípulos robaron el cuerpo y ese es un rumor que se corre hasta el día de hoy. Fíjense que dice la palabra de Dios en Mateo 28, versículo 12 al 15. Dieron mucho dinero los líderes religiosos a los soldados diciendo, decid vosotros sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y ellos tomando el dinero hicieron como les habían instruido y este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Pero la tercera opción para que la tumba esté vacía al día de hoy es que Jesús en verdad resucitó. Y dice Mateo 28, versículo 1, el domingo por la mañana temprano, cuando amanecía el nuevo día, María Magdalena y la otra María fueron a visitar la tumba. De repente se produjo un gran terremoto, pues un ángel del Señor descendió del cielo, corrió la piedra a un lado y se sentó sobre ella. Versículo 5. Entonces el ángel les habló a las mujeres, no teman, dijo, sé que buscan a Jesús el que fue crucificado. No está aquí, ha resucitado tal como dijo que sucedería. Vengan, vean el lugar donde está el cuerpo y ahora vayan rápidamente y cuéntenle a sus discípulos que ha resucitado y que va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán, recuerden lo que les ha dicho. Saben que no solamente la Biblia lo afirma, sino que también la arqueología va en la misma dirección, de que la tumba de Jesús al día de hoy está vacía. Y esto, mi hermano, es lo que distingue al cristianismo de otros movimientos religiosos. Jesús resucitó y su tumba está vacía. Mahoma está en la tumba de Mahoma.
Y Buda está su cuerpo en la tumba de Buda, pero la tumba de nuestro Señor Jesucristo, esa tumba está vacía. Y eso nos dice que Jesucristo vive hoy. Amén. Vos sabés que también los testigos oculares, esos testigos que lo vieron a Jesús resucitado, nos hablan de que también Jesucristo está vivo hoy. Ese relato lo encontramos también en las Escrituras, pero saben que cuando Jesús murió, los discípulos no tenían esperanza alguna de que su fe fuera genuina. Cuando Jesús fue crucificado y fue sepultado, la fe de esos primeros discípulos había quedado completamente desarmada. Pero la palabra de Dios dice en Juan, capítulo 20, versículo 19, que Jesús, puesto en medio de ellos, les dijo: paz a vosotros. Lucas le escribe en Hechos, capítulo 1, versículo 3, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndose durante 40 días a muchos testigos. Y 1 Corintios, capítulo 15, versículo 5-8, el apóstol Pablo le escribe a los corintios y dice: apareció Pedro y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, también me apareció a mí. Saben que en los 4 evangelios encontramos el testimonio de testigos que han visto a este Jesús resucitado. Así también en la carta a los Hechos, donde Lucas, este médico historiador, también da testimonio de que este Jesús se le presentó a muchas personas y que muchas personas lo pudieron ver. Y por último, Pablo afirma: yo también lo vi, a este Jesús que está vivo. Ahora, en tercer lugar, también el martirio de los cristianos nos hablan de un Jesucristo que está vivo. Siempre me pregunté, si la resurrección fue una mentira, ¿por qué los apóstoles estuvieron dispuestos a morir por predicarla? Los discípulos no solamente continuaron predicando la resurrección de Jesús, sino que estuvieron dispuestos a morir con las más cruentas de las muertes, con tal de no renunciar a predicar de que Jesucristo estaba vivo. ¿Hasta dónde estaría una persona dispuesta a continuar un engaño? ¿Estaría dispuesto a hacerlo aún con su propia vida? Usted sabe que los historiadores dicen que los discípulos de los primeros tiempos, estos discípulos de Jesús, han muerto de la forma más cruel por no negar su fe en Jesucristo y por no apostatar de ella. La historia nos dice que Pedro fue azotado severamente y que luego fue crucificado de cabeza, que Andrés fue crucificado en una cruz con forma de X, que Jacobo fue decapitado, que Juan fue puesto en un caldero con aceite hirviendo, que Felipe fue azotado, que Bartolomé fue crucificado, Mateo decapitado, Jacobo, el hermano del Señor, dice que fue arrojado desde el techo de un templo y asesinado a golpes, Tadeo, Marcos, muertos después de ser arrestado, el mismo apóstol Pablo decapitado, Lucas colgado de un árbol, Tomás atravesado con lanzas. Todos y cada uno de los discípulos de Jesús fueron muertos por martirio, exceptuando el apóstol Juan, que conocemos, terminó exiliado en la isla de Patmos. Pero no solamente esto, sino que no solo sus discípulos, sino que los cristianos de los primeros tiempos, como relata el libro de Hechos, la historia de Esteban, que fue apedreado y muerto por dar testimonio acerca de la resurrección de Jesucristo. Pero los cristianos en los primeros siglos, estos llamados confesores en el siglo III del Imperio Romano, eran personas, hijos de Dios, que estaban dispuestos a morir con tal de no negar su fe en Jesucristo y no apostatar de ella. Ahora bien, todo hasta aquí pareciera parte de una historia. Pero saben que hasta el día de hoy, los cristianos alrededor del mundo, en países de persecución, están dispuestos a morir por anunciar que Jesucristo es el Señor, que Él vive y reina, que fue crucificado y que resucitó al tercer día. Ahora bien, ¿qué tiene que ver esta historia con vos y conmigo? La palabra de Dios dice en Filipenses capítulo 3, versículo 10. Pablo escribe: lo que yo quiero es conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte, para poder experimentar de una u otra manera la resurrección de los muertos. Y sabe que en cuarto lugar,
yo creo que nuestra experiencia hoy nos habla de que Jesucristo está vivo. El apóstol Pablo dice: lo que yo quiero es conocer a Jesús y experimentar el poder de su resurrección. Quiere decir que hay una relación estrecha entre mi vida y la resurrección de Jesucristo, entre tu vida y que Jesucristo está vivo hoy. Colosenses capítulo 2, versículo 13-14 dice: ustedes estaban muertos a causa de sus pecados, y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa, entonces Dios le dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz del Calvario. Vos sabés que como Jesús murió y resucitó, es que nosotros tenemos la certeza que el costo de nuestros pecados, la deuda que habíamos adquirido por causa de nuestro pecado y nuestra maldad, esa deuda fue saldada por medio de Jesucristo. A través de Jesús, dice la palabra de Dios, todos nuestros pecados, tus pecados y los míos, fueron perdonados y fueron clavados en esa cruz del Calvario. Esa deuda que tenía el castigo como la muerte fue cargada sobre Jesús. Y es que a través de Jesús, vos y yo tenemos perdón. La palabra de Dios dice en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 17: y si Cristo no resucitó, de nada sirve que ustedes crean en Él, pues sus pecados aún habrán sido perdonados. Nuestra salvación y libertad nos hablan de que Jesús está vivo hoy. El apóstol Pablo le escribe a los romanos: también para nuestro beneficio, porque nos aseguran que Dios nos considerará justos a nosotros, también si creemos en Él, quien levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor. Él fue entregado a la muerte por causa de nuestros pecados y resucitó para hacernos justos a los ojos de Dios. Es por medio de la cruz de Jesús, de su muerte y su resurrección, que Dios nos considera justos, justos por gracia, a través de Jesucristo. Ahora la palabra de Dios dice algo más. Dice en Gálatas capítulo 2, versículo 20: en realidad también yo he muerto en la cruz junto con Cristo, y ya no soy el que vive, sino que Jesucristo vive en mí. Y ahora vivo gracias a mi confianza en el Hijo de Dios, porque Él me amó y quiso morir para salvarme. Sabés que la Biblia empieza a introducir este concepto de una nueva vida. Y la palabra de Dios dice que por la fe que nosotros tenemos, por haber creído que Jesucristo murió en ese lugar, en la cruz del Calvario, ocupando tu lugar y mi lugar, y que Él resucitó, por haber creído en eso, Dios nos hace una nueva criatura. Dios nos regala una nueva vida. La palabra de Dios dice que no importa tu pecado, no importa tu pasado, no importa lo que has hecho, no importa quién sos, en Jesús podés tener una nueva vida. Quiere decir que hoy puedo dejar de ser esa persona que un día fui. Quiere decir que puedo dejar atrás ese pasado que me condena, ese pasado que no me gusta, esa historia que quisiera dejar atrás, puede quedar atrás a través de Jesucristo. Las personas que se encuentran con Jesús son personas completamente transformadas. Esas personas que creen en Jesús son personas que comienzan a vivir una vida nueva que Él regala. ¿A cuántos conocemos que le han abierto su corazón a Dios? Y que después, cuando los vemos a través del tiempo, los vemos como personas completamente distintas. Ese cambio solamente lo puede hacer la persona de Jesucristo. Las personas pueden tener buenas intenciones y pueden intentar ser más misericordiosos, pueden intentar ser más amorosos, pueden intentar ser más pacíficas y más amables, y quizás logren con mucho esfuerzo lograr alguno de estos cambios. Pero el único que puede regalar una vida nueva, completamente distinta, ese es Dios a través de Jesús. Por eso me atrevo a decir que la transformación de nuestras vidas nos hablan de un Jesús que está vivo hoy. El apóstol Pedro escribe en 1 Pedro capítulo 1 versículo 3: alabemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por medio de la resurrección de Jesucristo ha cambiado totalmente nuestra vida. Quiero decirte algo, y te lo quiero decir con completa convicción.
Jesús cambia vidas hoy. Jesús puede cambiar tu vida. El Cristo vivo, el Cristo resucitado, tiene poder para regalarte una vida nueva. Abrile tu corazón, cree en Él, deja que Él te transforme. Pero en esta mañana quiero terminar con un evento, un episodio que acontece luego de la resurrección de Jesucristo, que tiene algunas semejanzas quizás con el tiempo que estamos viviendo nosotros hoy. Dice la palabra de Dios en Juan, capítulo 20, versículo 19. Ese domingo al atardecer, los discípulos estaban reunidos con las puertas bien cerradas, porque tenían miedo de los líderes judíos. De pronto, Jesús estaba en pie en medio de ellos y les dijo: la paz sea con ustedes. Vos sabés que el texto dice que los discípulos estaban llenos de miedo y que tenían tanto temor de los líderes religiosos de la época, esos mismos que habían sido capaces de matar en una cruz a Jesús. Ellos tenían tanto temor de ellos que dice que estaban encerrados en sus casas y con las puertas bien cerradas. El texto dice que las puertas estaban tan cerradas y ellos estaban tan dentro por causa del temor. Y sin duda la situación lo ameritaba. Ellos habían visto con sus mismos ojos a Jesús muriendo en una cruz. Ellos habían visto con sus mismos ojos a estos líderes castigar a Jesús y llevar a juicio ante el Imperio Romano para que este Jesús sea crucificado. Ellos habían visto a su amado Maestro morir de la forma más cruel que existía hasta ese momento. El temor se había apoderado de sus vidas y ese es el problema con el temor, que puede ser que esté bien fundado, pero que nos lleva a tomar decisiones que nos condicionan y que nos esclavizan, como lo habían hecho con estos discípulos. Ante este temor, ellos quedaron paralizados y la duda, la incertidumbre, empezó a adueñarse de su corazón. Ellos sin duda se empezaban a preguntar: ¿dónde está Dios en medio de esto? ¿Qué está haciendo Dios que permite este momento que estamos viviendo? Y ese es el problema del temor, que cuando el temor se adueña de nuestras vidas, la duda y la incertidumbre empiezan a crecer. Ahora, yo me preguntaba en esta mañana: ¿a qué le tendremos miedo vos y yo? Tenemos muchos motivos para tener temor en nuestras vidas. Alguno quizás le tenga miedo a la soledad, alguno a una enfermedad repentina, otros tendrán temor a atravesar un tratamiento, otros tendrán temor a no ser felices o al sufrimiento, otros tendrán temor en este tiempo a la pérdida del empleo, a que se destruya nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestra pareja. Muchos otros tendrán temor sobre todas las cosas a la muerte. Y en este tiempo donde quizás no sabemos qué es lo que va a pasar, en este tiempo donde quizás no sabemos cómo vamos a seguir adelante, en este tiempo donde no sabemos qué es lo que está haciendo Dios y donde el temor puede apoderarse de nuestras vidas, la palabra de Dios nos dice cómo continúa este evento y cómo el Jesucristo vivo vence esta situación. Y dice Juan capítulo 20, versículo 20, que mientras hablaba, le mostró las heridas de sus manos y su costado. Ellos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Vos sabés que encontrarse con este Jesús cambió por completo el temor y desplazó el temor por paz y alegría. Saber de que Jesús estaba vivo y que había cumplido con todo lo que Él había prometido llenaba sus corazones de paz, de gozo y de esperanza. Su temor ya se habían calmado y pudieron recibir todo el impacto que la paz de Jesús puede ofrecer. Esa paz que puede producir gozo en medio de la dificultad, en medio de la adversidad. Por eso digo, por último, que la paz y el gozo de Dios en nuestras vidas nos hablan de que Jesús está vivo hoy. Sabés que aunque la situación sea difícil, aunque la situación sea atemorizante, aunque el tiempo que vivimos pretenda robarnos la paz, Jesús vive hoy. Y esa certidumbre, esa certeza, esa gran verdad y esa gran buena noticia de que Jesús está vivo, llena nuestros corazones de esperanza, de gozo y de alegría. Qué buena noticia tenemos para compartir hoy en esta Pascua. Jesús está vivo, que nuestro corazón se llene de paz y de gozo. Jesús le dice a sus discípulos, Mateo 28, 18,
Acercándose Jesús les dijo: yo he recibido todo poder en el cielo y en la tierra. Versículo 20: yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Pase lo que pase, Jesús está con vos, porque Él está vivo. Déjame orar en este tiempo. Si vos nunca le abriste tu corazón a Dios, si nunca lo has reconocido, si nunca has orado, si nunca has elevado una oración, déjame guiarte en esta mañana con una sencilla oración. Si vos estás dispuesto a abrirle tu corazón a Jesús, repetí conmigo ahí en tu lugar. Gracias, Dios, te doy por Jesús. Gracias por la cruz. Gracias porque ahí Jesús cargó con mis faltas y pecados. Gracias porque Jesús resucitó y a través de Él tú me perdonas. Me das una nueva vida, una vida de paz y de gozo. Hoy, Señor, te pido perdón por mis pecados. Yo ya no quiero vivir de la manera que he vivido hasta ahora. Hoy decido abrir mi corazón. Te pido que entres en él, que tú reines, me transformes y que a partir de este día podamos caminar toda nuestra vida juntos. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, que Dios llene tu vida de paz y de gozo. Si has hecho tuya esta oración, déjame decirte, Dios la escuchó, Dios la responde. La Biblia dice que hay fiesta en los cielos y que Dios te recibe como un hijo tuyo y que hoy empezás a formar parte de nuestra familia, la familia de Dios. Si hiciste tuya esta oración, bueno, no dudes en contactarte con nosotros, estamos dispuestos a acompañarte. Dios te bendiga y felices Pascuas.